Hola, nuevamente es un inmenso gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Pido al Señor que les bendiga en este día y les pido una vez más que me acompañen a recibir el alimento espiritual que el Señor tiene por medio de esta sexta clase que ya hemos alcanzado. Venimos hablando lo que es los frutos del Espíritu. Como buen cristiano, el Señor nos manda a que nosotros demos fruto, un buen fruto, porque por sus frutos conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces es totalmente imperativo que nosotros brindemos como hijos de Dios un buen fruto. Así que debemos conocerle cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Ya vimos lo que era el amor, vimos lo que es el gozo y ahora el día de hoy vamos a hablar sobre paz. Muchas personas en este momento carecen de paz porque son días difíciles, son días complicados, complejos. Y para nosotros que conocemos a Dios, que somos hijos del Rey, sabemos que son tiempos finales, donde el mundo está convulsionado, donde todas las cosas se están preparando para que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida por su pueblo. Entonces, cuán necesario es que nosotros andemos con pasos firmes, caminando en el camino que Cristo trazó para nosotros, para llevarnos a una vida eterna de salvación, una vida eterna donde podemos gozarnos con el Padre, donde no habrá lloro ni crujir de dientes. Entonces les invito nuevamente a que estemos meditando en la palabra de Dios y aprendiendo un poco más sobre lo que es paz. Todos tenemos una idea preconcebida de lo que es paz, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice nuestro Dios sobre la paz? En Filipenses 4:7 dice de la manera siguiente, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Repito la cita. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Realmente esto es un concepto bien acertado, lo que es paz, porque la paz es un sentimiento de bienestar, de relajación, de bienestar, de estar tranquilos, despreocupados. Eso viene a ser paz. Pero el concepto que nos brinda el mundo es totalmente distinto. Aquí la paz radica en Jesucristo, porque Él dice que guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos que quitamos nuestra paz, porque nuestros pensamientos nos agobian. Muchas veces nos acostamos pensando en tantas cosas que hemos hecho, que debemos hacer, situaciones adversas que nos están pasando, problemas en casa, enfermedades y cualquier cantidad de cosas que nos pueden estar robando la paz. Pero así como la luz es la oscuridad, es la ausencia de luz, el desasosiego, las preocupaciones, el caos, es ausencia de la paz de Dios, el único que puede entregar una paz verdadera. Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Si yo les pidiera que imaginaran algo que simbolice para ustedes la paz, que ustedes visualizaran un escenario que los lleve a sentir paz, ¿en qué pensarían? Seguramente todos pensaríamos en un sitio tranquilo, en naturaleza, al borde de un lago, una cabaña confortable, cálida, a la orilla de una playa, con el sonido de las olas, etc. Hay muchos escenarios de ese tipo que pueden inspirarnos paz. Pero saben que una vez
hubo un concurso de pintura y le pidieron a los artistas que representaran la paz por medio de una pintura. Y la gran mayoría de los artistas pintaron paisajes muy bonitos, porque es lo normal, es lo natural. Pero solo uno de ellos pintó un nido de pájaros en una rama muy delgada, débil, muy cerca de una catarata con bastante fuerza. Ciertamente, al estar tan cerca de las aguas, esta rama podría partirse en cualquier momento. Era un nido con pequeños aves y su madre. Y esto realmente representa la verdadera paz que Dios nos brinda a nosotros. En medio de la convulsión, en medio del peligro, Dios es el único que te puede entregar una paz verdadera. Cuando nuestra esperanza está puesta en Él, en medio de cualquier tribulación que podamos tener, Él nos entrega esa paz, porque nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él los cuida, como dice Filipenses 4:7. Él es el dueño, la fuente verdadera de la paz. Él es el que te puede entregar la paz verdadera. Fíjense ustedes que si nosotros realmente creemos en la palabra de Dios y sabemos que es una palabra fiel, porque ciertamente lo es, nosotros deberíamos de tener esa paz sí o sí, porque Dios perdonó todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, cuando caminamos sin Él. A los que hemos vivido, que no nacimos en una familia cristiana, quizás, que aceptamos a nuestro Señor en nuestra juventud, en nuestra adultez. Entonces Dios, una vez que entra en nuestros corazones, nos limpia, nos hace un hombre y una mujer nuevos. Nos da una página en blanco para nosotros escribir nuestra vida, una vida nueva en Cristo Jesús, que debe ir en busca de la santidad. Entonces, ya nuestros pecados fueron perdonados y nuestro futuro Él lo conoce. Él nos ha dado su palabra para caminar en ella. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos experimentar lo que es la paz de Dios, porque de allí proviene. La paz proviene de nuestro Señor. Él es fuente inagotable de vida y de paz. Y Él dice que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, nosotros experimentamos paz. Cuando nosotros tomamos buenas decisiones, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto. Igualmente es en lo espiritual. Cuando nosotros sabemos que estamos caminando con Cristo en nuestra vida, cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una comunión con el Padre por medio de la oración, de la búsqueda de su palabra, nosotros podemos experimentar lo que es paz, porque en medio de toda circunstancia que usted pueda estar pasando, cualquiera sea el nombre del problema que le pueda estar quitando la paz, Dios tiene una palabra para nosotros, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una solución para nuestros problemas. Todo está aquí. Por eso es tan importante, como siempre lo repito, que nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios, porque no hay problema que Dios no pueda resolver. Nosotros no debemos decirle a Dios nuestros problemas, sino decirle al problema lo grande que es Dios. Dios conoce tu problema, conoce tu carencia, conoce la escasez que puedas estar pasando en todos los ámbitos de tu vida. Pero Él llenará cada una de ellas si nosotros caminamos en Cristo Jesús. Quiero invitarles a otra cita en Efesios 2, del 13 al 19. Es una cita un poco larga, pero quiero que le prestemos mucha atención. Repito la cita, Efesios 2,
13 al 19. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, permítanme, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, cuando nosotros estábamos apartados y lejos, nosotros estábamos en enemistad con Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios, pero vino Cristo a saldar nuestras deudas. Vino Cristo a pagar ese precio impagable por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, una vez que Cristo vino al mundo, nosotros volvimos a tener una relación estrecha con nuestro Dios, porque por medio del pecado hubo una ruptura, una separación. Cristo hizo el puente y nos puso en paz con nuestro Dios. Esto es importante que lo sepamos y lo entendamos, porque nosotros no podemos estar en paz con nosotros mismos, ni con el vecino, con los amigos, con la familia, con nuestros hermanos, si nosotros no estamos en paz con Dios. Cristo vino a hacer eso posible. Cristo vino a hacer ese vínculo, esa unión, donde nos hizo estar en paz con Dios. Si nosotros estamos en paz con Dios, nosotros podemos experimentar la paz de Dios, porque Dios nos da acceso a ella. Dios nos da su palabra para que podamos conducir nuestros pasos, para guiarnos y alcanzar esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Es por eso, por lo que venía hablando, porque la paz de Dios no depende de circunstancias. La paz de Dios que da Dios no depende de tu situación económica, de tu estado anímico, de tu estado de salud. No depende de situaciones políticas, geopolíticas, etc. No depende de nada de eso terrenal. La paz verdadera proviene de Dios, y en medio de toda tribulación, de todo problema, Él puede hacer que tú te sientas tranquilo, que te sientas en paz. Las personas que quizás se han experimentado, están experimentando depresiones, cuán importante es que conozcamos de esa paz de Dios, porque eso que te está robando la paz, que te está angustiando, que te está deprimiendo, no proviene de Dios, y Dios no quiere eso para tu vida. Pero es importante que nosotros le demos el lugar que Dios tiene, que nosotros nos rindamos a los pies del Maestro para nosotros poder experimentar de esa paz. Fíjense, si nosotros buscamos en el diccionario o vemos, si le preguntamos a una persona que no tiene a Dios en su vida, ¿qué es paz? Bueno, paz es no tener problemas, que no hayan guerras, que no hayan tribulaciones, escasez, todas estas cosas. Y todo lo que le puede decir son cosas de este mundo, son cosas que hoy es y mañana no son. Son cosas que quizás pueden ser pasajeras, y es lo que este mundo ofrece, una falsa paz. Una persona cree que puede tener paz cuando ya tiene todas las deudas saldadas y tiene una cuenta bancaria bastante grande.
Y eso realmente no genera paz, por el contrario. Muchas personas que tienen mucho dinero pierden la paz porque necesitan cuidar las riquezas, necesitan cuidar los negocios, y esto les roba la paz. Muchas personas tratan de llenar sus vidas, los vacíos de su corazón, de sus pensamientos, con cosas materiales, con vicios, con otras cosas que no convienen, creyendo que eso les dará paz, les dará felicidad, les dará gozo. Pero nada de eso es así. Solo los frutos que provienen del Espíritu Santo pueden llenar nuestro ser, porque nosotros fuimos creados por el Maestro, por el gran Creador, nuestro Padre Celestial, Dios. Y entonces cuando nosotros no tenemos a ese Creador en nuestras vidas, tenemos vacíos que solo Él puede llenar. Cuando nosotros estamos en tribulación, solo Él puede darte la respuesta a tus problemas. Porque las soluciones que ofrece este mundo son efímeras, son pasajeras y muchas veces inadecuadas para el problema que tú estás teniendo. Pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Así que solo Él puede brindarte lo que tú estás necesitando en esta hora, lo que tú estás buscando. Quería también leerles en Romanos 14, del 17 al 19. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con todo el resto de cosas. Cuando nosotros estamos en la búsqueda de Dios, cuando nosotros estamos rindiendo los frutos que provienen del Espíritu Santo, lo que de nosotros emana son cosas buenas. Porque si somos como esos árboles plantados cerca de las corrientes de las aguas de Cristo, de la palabra de Dios, si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nosotros podemos dar un buen fruto. Entonces, muchas veces buscamos primeramente estar en paz con los demás para estar bien con Dios, cuando tiene que ser lo contrario. Cristo hizo el vínculo, pero depende de nosotros mantenernos en paz con Dios. Y mantenernos en paz con Dios para obtener la paz que proviene de Él es ser obedientes, es ser un buen hijo, es ser un buen siervo. En el pasaje anterior leíamos que Dios vino a unir dos pueblos. ¿Qué son dos pueblos? Los que están con Cristo y los que no están con Cristo. Anteriormente era el pueblo de Israel con los que no eran del pueblo de Israel. Pero Dios vino a unirlo por medio de la salvación que nos ha dado por gracia. Vino a traer paz. Él es paz, Él es amor. Esa es su esencia. La esencia de Dios es lo bueno, lo benigno, la paz, la justicia, el gozo. Todo eso es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando estamos en paz con Dios, Dios nos entrega esa paz, que nosotros podemos tener paz con nuestro hermano, con nuestra familia. Cuán importante es que nosotros podamos estar bien con todas las personas, porque Dios así nos los manda, nos establece que nosotros somos consiervos. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, no hay posición económica, no hay títulos. Aún dentro de las iglesias, todos somos iguales. No importa el ministerio que tengamos o la labor que estemos haciendo. Lo que le importa a Dios, lo que nos manda Dios, es que estemos en paz los unos con los otros, que nos amemos los unos con los otros y que llevemos esta palabra de paz a los demás. Pero para poder usted llevar la paz a otros, si usted sabe de un amigo, de un familiar
de una persona que esté pasando una situación difícil? ¿Cómo usted le lleva una palabra de aliento si usted mismo no tiene paz en su corazón y no está en paz con Dios? Es necesario que nosotros estemos a cuenta con Dios primeramente para después hablarle a otro de lo que Cristo puede hacer en sus vidas, de lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, porque dice que la obra seguirá siendo perfeccionada. La buena obra que fue empezada en nosotros, Dios la seguirá haciendo y la culminará cuando lleguemos a una eternidad con Cristo. Eso es la verdadera paz, seguir los caminos que Cristo nos ha dejado. Si ustedes se ponen a ver, Dios Jesucristo vino a darnos una enseñanza de vida. Cuando Cristo iba a ser entregado, cuando Judas lo entregó a los guardias, Pedro sacó la espada, desenvainó la espada para pelear contra los guardias. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo paz, aún sabiendo lo que le esperaba. Cristo sabía lo que se venía. Cristo sabía que iba a pasar momentos bien duros y bien difíciles. Y aún así tuvo paz en su corazón. Cuando fue azotado, cuando fue clavado en el madero, él sintió, obviamente, carnalmente, dolor, sufrimiento. Pero tenía paz en el espíritu, sabiendo que se iba a reencontrar con su Padre. Así debemos ser nosotros. Y tenía tanta paz en ese momento que aún así tuvo misericordia. Y dijo, le pidió al Padre que nos perdonara, que los perdonara a aquellos que le estaban crucificando, porque no sabían lo que hacían. Entonces es importante que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro en medio de toda situación. Por difícil que sea, aunque nuestra carne se duela, porque Cristo en ese momento estaba pasando un dolor terrible, indecible, en medio de toda situación que nosotros estemos pasando. Es natural que sintamos miedo, dolor, pero que podamos llegar a los pies del Maestro y pedirle en misericordia, por amor a nosotros, que nos llene de su paz. Cuando nosotros leemos y nos empapamos de esta palabra y encontramos una respuesta a esa inquietud que usted está teniendo. Yo muchas veces en mi vida lo he experimentado. He pasado situaciones difíciles y he buscado la palabra de Dios y Dios me habla por medio de ella. Así Dios le habla a sus hijos por medio de su palabra. Puede hablar de muchas maneras, pero de hecho vi un meme una vez bien acertado, un tanto cómico porque era una caricatura. Y entonces un muñequito, un monito, como se le dice acá, solicitaba que Dios le hablara y sale una mano inmensa y le entregaba una Biblia. Si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Si tú quieres tener una respuesta a eso que te está quitando la paz, búscala en aquel que te puede brindar esa solución que tú estás esperando, que tú necesitas. Porque la paz es espiritual, viene de adentro, tú tienes que experimentarla, pero tienes que buscarla en la fuente correcta, que es nuestro Cristo Jesús. Y quiero cerrar con Juan 14:27, un versículo bastante conocido, y qué importante es que lo memoricemos y que lo atesoremos en nuestros corazones cuando en esos momentos difíciles. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo, hermano y amigo. No tengas miedo, tú joven, porque aquel que ha llegado a tu encuentro, que ha salido a tu encuentro, que te ha sacado del anonimato del mundo, quien te está entregando palabra en este día y en los que han de venir, porque te ama, te dice, no tengas miedo, no temas, yo te ayudo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro alto refugio. Es aquel que pone vallado alrededor de nosotros para defendernos de cualquier situación.
No dice que no vamos a pasar situaciones difíciles, dice que va a estar contigo en medio de esa situación. Entonces quiero invitarles a que podamos experimentar de esa paz. Búscala, síguela. Quería dejarles unas pequeñas preguntas para que meditemos en la palabra de Dios, para que le busquemos. La primera es la siguiente: ¿es posible estar en paz con el prójimo sin tener paz con Dios? Repito, ¿es posible estar en paz con el prójimo sin tener paz con Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿es posible estar en paz con Dios y no estar en paz consigo mismo? La tercera, ¿logra el hombre tener paz con Dios y no tenerla con su prójimo? En base y a la luz de la palabra de Dios y en base a lo que hemos conversado hoy, me gustaría que hiciéramos este ejercicio, cada uno en sus casas, que puedan contestar estas 3 simples preguntas y podamos buscar los versículos bíblicos que hoy hemos meditado. Y invitarles que si están experimentando un problema, cualquiera sea su nombre, que le esté robando la paz, les invito a que puedan estar meditando en la palabra de Dios, y tengo la certeza y la seguridad que vamos a conseguir la respuesta correcta a esa necesidad. Para ser buenos cristianos debemos tener paz, llevar paz en nuestro corazón, hablar de paz. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando debemos nosotros autoevaluarnos, nosotros debemos hacer un alto muchas veces y pensar si nosotros somos entes de paz, si nosotros somos portadores de la paz de Dios, si estamos a cuentas con Dios, si estamos en paz con Dios, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Cuando nosotros hacemos lo malo, nosotros no estamos en paz. Sabemos que hay algo que nos inquieta. Entonces es necesario saldar cuentas con nuestro Padre. Aun cuando no estemos en pecado, muchas veces podemos estar en deuda. Bueno, ciertamente siempre estamos en deuda con Dios, pero cuando Dios te ha entregado un talento, cuando Dios te ha entregado un don, una habilidad, es para que tú la pongas al servicio de nuestro Dios. Si tú tienes una habilidad cualquiera que sea, Dios te ha entregado ese talento. Les invito también a que podamos estudiar, que seguramente muchos de ustedes lo saben, pero es bueno que lo retomemos, que nosotros podamos ver la parábola de los talentos. Cuando el Señor entregó 5 talentos, 3 talentos y 1 talento, ¿qué hicieron estos siervos con esos talentos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Los estamos guardando, los estamos dejando ahí ocultos, o lo estamos produciendo, lo estamos ejerciendo, lo estamos poniendo a la obra y al servicio de nuestro Señor? No solo es suficiente leer la Biblia de vez en cuando, o escuchar una prédica, escuchar una reflexión o un estudio. Lo que realmente edifica es que nosotros podemos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y llevarle a otro eso que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros por gracia. Entonces, yo les invito en esta hora, en este momento, que nosotros podamos meditar en eso. ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que Dios nos ha entregado? ¿Estamos en paz con Dios con respecto a esas áreas de nuestras vidas? ¿Nosotros estamos cumpliendo la comisión y el propósito que cada cristiano tiene? Una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente nosotros tenemos un propósito en sus caminos. Nosotros tenemos que llevar almas a Cristo. ¿Cuántas almas ha llevado usted a los pies del Maestro? ¿Cuántas almas he llevado yo a los pies del Maestro? ¿Estoy a cuentas y en paz con Dios? Entonces les invito a que podamos meditar en cada una de estas cosas. Y si en algo estamos fallando, que podamos hacer las correcciones correctas. Que nosotros podamos pedirle al Padre que nos muestre aún el pecado oculto que podamos tener. Porque hay pecados que son muy visibles, pero hay otros que son
que no los vemos o los pasamos por alto. Y uno de ellos es la falta de servicio, la tibieza. ¿Cómo está si nosotros tuviéramos un termómetro espiritual, cómo estamos en este momento? ¿Cómo estás tú, joven? No hay edad para servirle a Cristo. Cuando nosotros conocemos al Señor, Dios nos puede usar de muchas maneras para glorificar su nombre. ¿Qué estamos haciendo entonces con lo que nos ha entregado Dios por gracia? Así que quiero invitarles a que me puedan acompañar en una oración para que sea el Señor trayéndonos de su paz y poderla brindar a otros, que Dios nos utilice para llevar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esta hermosa palabra que has traído el día de hoy. Esta clase, Señor, donde nos habla de los frutos del Espíritu, ese fruto tan deseado en estos momentos de convulsión a nivel mundial, Padre Santo, que es la paz. Ciertamente la paz tú la das no como la da el mundo, Señor. Tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, porque tú das una paz que no depende de situaciones físicas, no depende de situaciones económicas, no depende de situaciones de este mundo, Padre, porque nosotros estamos de paso, Señor, por este mundo. Dice tu palabra que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Permítenos, Señor, experimentar la paz que solo tú das, Señor, pero que nosotros podamos primeramente estar a cuentas contigo, que nosotros primeramente podamos estar en paz contigo, Señor, para poder experimentar esa paz, Señor mío, que habla tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque en ti podemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza, sabiendo, Señor mío, que todo lo que proviene de ti es benigno, Señor, es bueno y edifica nuestras almas, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en este día, Padre. Te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que está viendo este video, Señor mío, que tú puedas hacerle ver, Señor, en qué estamos fallando, Señor, que en qué podemos, Señor mío, mejorar y poder llevar esa paz que trae tu palabra, poderla llevar a aquellas vidas que no te conocen, Señor mío. Toca sus corazones en este momento, Señor, y llénanos de esa paz, Padre. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas, por tu amor y tu misericordia, Señor. Todo esto te lo entrego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y los invito para la próxima semana que vamos a estar viendo más sobre los frutos del Espíritu. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Saludos. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo.